Doctora, buenas tardes, jóvenes. Les saluda el profesor de química, José Manuel. El día de hoy vamos a continuar con la parte de los ejercicios. Buenas tardes, Job, Antar, Romina, César, Ángela, Alexis, Jorge. Muy buenas tardes. Muy bien, vamos a comenzar con el ejercicio número 1. Dice, marque la alternativa que indica la relación correcta entre materia y su clasificación. Bueno, hay que relacionar, hay que relacionar. Tenemos aquí bronce, arena, agua, oxígeno. Entonces, el bronce viene a ser una mezcla de metales, ¿no? Una mezcla de metales. Entonces, el bronce, como es una mezcla de cobre y estaño, lo vamos a relacionar como mezcla homogénea. Letra A. La arena, jóvenes, ya sea arena fina, arena gruesa o simplemente arena, lo vamos a considerar mezcla heterogénea. La letra B. El agua, jóvenes, tiene por fórmula H2O, y esto de acá es un compuesto. Así que el agua va a ser considerada una sustancia compuesta, la letra C. El oxígeno viene a ser nuestra sustancia elemental, la letra D. Entonces la respuesta sería, para el primer ejercicio, D, C, A, B. Y acá está la respuesta. La letra B. Claro, la B es la respuesta, ¿no? 1B, ¿ya? 1B. Vamos, seguimos. Ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 dice, ¿cuál de los siguientes cambios es químico? ¿Cuál de los siguientes cambios es químico? Claro, cuando nosotros hablamos pues de un cambio químico, nos preguntamos, ¿qué es un cambio químico? Pues, ¿no? ¿Qué es un cambio químico? O cuando hablamos pues de un cambio químico. Diremos que los cambios químicos son aquellos que siempre alteran la composición de la materia. El proceso se denomina también reacción química. Y se forman sustancias diferentes con nuevas propiedades. Eso sería pues un cambio químico. Es decir, la sustancia antes y después van a ser diferentes. En el primer caso dice evaporación del alcohol medicinal. Si tenemos el alcohol, ¿no? Como líquido y este se evapora, va a ser un alcohol que está en forma de vapor. Entonces, el alcohol se evapora, pero sigue siendo alcohol. No dejó de ser alcohol. Entonces, esto de acá es un cambio físico. Va a ser físico. Sublimación del hielo seco. ¿Qué cosa es el hielo seco? El hielo seco viene a ser dióxido de carbono sólido. Y este dióxido de carbono sólido va a pasar a dióxido de carbono gas. CO2, sigue siendo CO2, sigue siendo dióxido de carbono, no dejó de ser dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono ha pasado de sólido a gas, pero sigue siendo dióxido de carbono. Esto de acá va a ser considerado un cambio físico, ya va a ser físico. La fermentación del jugo de la uva. Claro, la uva tiene glucosa y esta glucosa en el proceso de fermentación va a cambiar a etanol, ¿no? A etanol, va a formar un alcohol. Entonces, de lo que era glucosa, va a cambiar a etanol. Entonces, la fermentación de la uva se considera un cambio químico. Entonces, acá la fermentación de la uva, vamos a decir que va a ser un cambio químico. Ajá. Licuación del propano. ¿Qué cosa es la licuación del propano? Bueno, la licuación del propano sería tener C3H8, gas, nótese propano gas,
y él se va a convertir en C3H8 líquido. Entonces, la licuación del propano está pasando de estado gaseoso al estado líquido, y a eso se llama licuación del gas propano. Congelación del agua. En el caso de la congelación del agua, nosotros tenemos agua líquida y esta va a pasar a agua sólida. Como te das cuenta, el agua sigue siendo agua, antes y después. Como se mantiene el hecho que sea agua, esto va a ser un cambio físico. ¿Ya? Esto va a ser un cambio físico. Acá también la licuación es un cambio físico. Entonces nos pedían el cambio químico, pues, ¿no? Entonces sería la fermentación del jugo de uva, la C. La C es la respuesta. 2C. 2C. Seguimos, siguiente pregunta. Pregunta número 3. Dice, establezca la correspondencia y marque la alternativa correcta, dice, ¿no? Licuación. Bueno, la licuación es un cambio físico. Ya, la licuación vamos a considerarlo un cambio físico. Se acaba 1 romano. El aire. ¿Pero qué cosa es el aire? El aire, jóvenes, viene a ser una mezcla. ¿Ya? Una mezcla. Se considera una mezcla homogénea. ¿Ya? Va a ser homogénea. Entonces el aire va a ser considerado mezcla homogénea. Ahí está. Entonces el número 2 por acá. Combustión. Cuando hablamos de la combustión, debemos recordar que los hidrocarburos, CXHI, este es un hidrocarburo, puede reaccionar con el oxígeno del aire para formar dióxido de carbono más agua. Entonces, los hidrocarburos, al reaccionar con el oxígeno, liberan dióxido de carbono más agua y a esta reacción se llama reacción de combustión. Reacción de combustión. Entonces, una reacción de combustión se puede trabajar con hidrocarburo que reacciona con el oxígeno. Claro, podemos decir que es completa, ¿no? Ahí podemos clasificar las combustiones todavía, pues, ¿no? Entonces, la combustión, ¿qué sería? Un cambio químico. Entonces, va con cambio químico. La número 3 romano. El ozono. El ozono viene a ser oxígeno. Está formado por átomos de oxígeno. Pero la molécula de ozono está formado por 3 átomos de oxígeno. Es una molécula triatómica. ¿Ya? Entonces, el ozono está formado por átomos de oxígeno. Como está formado por átomos de oxígeno, lo vamos a considerar sustancia elemental. Ya va a ser sustancia elemental. Y esa va a ser la número 4 romana. Entonces la respuesta va a ser 2, 3, 1, 4. La B. ¿Ya? La B va a ser la respuesta. Claro, los alótropos, por ejemplo, el grafito, que está hecho a base de átomos de carbono, o el diamante, que también está hecho a base de átomos de carbono, se consideran sustancias elemental. ¿Ya? Entonces el grafito, que está hecho a base de átomos de carbono, y el diamante, que está hecho también a base de átomos de carbono, se consideran sustancias elementales, es decir, los alótropos, ¿no? Seguimos. Pregunta número 4. Dice, ¿cuál es el calor específico en calorías sobre gramos, grados Celsius de etanol
si para modificar en 20 grados Celsius la temperatura de 60 gramos de etanol, se necesita 720 calorías. Entonces tenemos acá, me están pidiendo el calor específico. Y tenemos acá la variación de la temperatura. Y tenemos de dato también la masa. Y tenemos aquí el calor. Entonces, podemos decir por fórmula, ¿no? Podemos poner la fórmula. ¿No? La fórmula sería Q, el calor, va a ser igual al calor específico multiplicado por la masa y multiplicado por la variación de la temperatura. Entonces, el calor Q es 720 calorías. 720 calorías va a ser igual al calor específico, que es lo que nos pide el ejercicio, multiplicado por la masa, que es 60 gramos, y multiplicado por la variación de temperatura. Pero acá tenemos la variación de la temperatura, que es 20 grados Celsius. Muy bien, entonces sería 720 calorías sobre 60 gramos y sobre 20 grados Celsius. Eso sería el calor específico. ¿Cuánto sale operando esto? Bueno, hay que operar, joven, hay que hacer la división. Sería 720 dividido entre 60 y dividido entre 20. Eso me daría 0,6, ¿no? Operando sale 0,6. Entonces acá tenemos, entonces, el calor específico es igual a 0,6 calorías sobre gramos por grado Celsius. Y la respuesta sería entonces, en la pregunta 4, la D de dado. ¿Ya? Entonces, en la pregunta 4, la respuesta es la D de dado. Profesor, ¿qué tenía que saber ahí? La fórmula. Claro. Para este modelo de ejercicios hay que recordar la fórmula. Q, el calor, es igual al calor específico por la masa por la variación de la temperatura. Hay casos donde no me dan el calor específico, ni la masa. Esto de acá lo puedo reemplazar de la siguiente forma. Puedo decir otra fórmula por acá, ¿no? Fórmula. Sería Q, el calor es igual a la capacidad, C, la capacidad, multiplicado por la variación de la temperatura. Entonces también se puede usar esa fórmula. Pero en este caso necesito de datos C, la capacidad calorífica. ¿Ya? Me van a dar de datos C, la capacidad calorífica. Entonces Q, el calor, va a ser igual a C mayúscula, que es la capacidad calorífica, multiplicado por la variación de la temperatura. Seguimos. Pregunta número 5. Dice, un bloque de hierro de 100 gramos se encuentra a una temperatura de 40 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura final en grados Celsius del bloque después que liberó 450 joules? Bueno, analizando el ejercicio, podríamos decir, tenemos de dato la masa. La masa son 100 gramos de hierro. Tenemos acá 40 grados Celsius. Esto de acá va a ser la temperatura inicial, ¿no? Parte con esta temperatura, 40 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura final? No lo sé. ¿Cuál es la temperatura final? En grados Celsius del bloque después que liberó 450 joules. Estos 450 joules viene a ser el calor, Q. Muy bien. Aplicando la fórmula nos diremos. Por fórmula. Diremos que el calor Q es igual al calor específico por masa por variación de temperatura. Ahora, acá nos dice del bloque después que liberó. Esta palabrita liberó
significa que ha perdido energía. Eso es lo que va a significar esa palabra. Que ha liberado, pues, ¿no? Que ha perdido. Entonces acá lo que vamos a poner es menos el calor perdido. Entonces ahí razonando, ¿no? Por esta palabrita que dice liberó, yo voy a colocar el signo negativo y voy a decir que es un calor perdido. Eso es igual al calor específico del hierro, por la masa del hierro y por la variación de la temperatura del hierro. ¿Cuánto calor ha perdido? 450 joules. Sería menos 450 joules. ¿Eso a qué es igual? Al calor específico del hierro. Y eso es dato, mira. Aquí está. Me dan de dato el calor específico del hierro. Es 0,45 joules sobre gramo por grado Celsius. Multiplicado por la masa. ¿Cuál es la masa del hierro? Aquí está, mira. Dato, 100 gramos. 100 gramos. Por la variación de la temperatura. Pero la variación de la temperatura va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. La inicial se conoce, 40 grados Celsius. Listo. Veamos que se puede cancelar acá. Se puede cancelar joule con joules. Gramo con gramo. Ahora sí, ¿qué nos quedó? Aquí tendríamos menos 450 igual. 0,45 es igual que escribir 45 sobre 100, pues, ¿no? Multiplicado por 100 entre grados Celsius. Y esto multiplicado por la temperatura final menos 40 grados Celsius. Podemos eliminar 100 con 100 y 45ava es 1 y 45ava es 10. Ya va a quedar 10. Entonces tendríamos acá menos 10 grados Celsius es igual a la temperatura final menos 40 grados Celsius. Este menos 40 pasa al otro lado a sumar y sería 40 grados Celsius menos 10 grados Celsius. Es igual a la temperatura final. 40 menos 10, 40 menos 10 me va a dar 30. Entonces la temperatura final es 30 grados Celsius. Y aquí está la E. 5E. Otra forma de analizar este ejercicio era razonándolo. Pues dice, un bloque de hierro de 100 gramos se encuentra a una temperatura inicial de 40. ¿Cuál será la temperatura final en grados Celsius del bloque después que liberó 451? ¿Qué significa que liberó? O sea, está perdiendo, pues está perdiendo energía. Y cuando un cuerpo pierde energía, su temperatura disminuye. Entonces yo podría haber razonado. Bien, si la temperatura inicial era 40, la temperatura final tenía que ser menor a 40, ¿no? Menor a 40. Entonces 50 no podía ser. 40 no puede ser porque no puede ser la misma temperatura. 45 tampoco puede ser porque es mayor. Y 55 tampoco. La única clave que podría ser es 30, jóvenes. Entonces, cuando un cuerpo pierde energía o libera energía, vamos a decir que su temperatura disminuye. Claro. Es como dejar un vaso de agua en la mesa, un vaso de agua caliente, que está tan caliente que no lo tomas. Dice, voy a dejar que se enfríe. Entonces el vaso comienza, o sea, el agua que contiene el vaso, comienza a liberar esa energía que tiene al medio que lo rodea, pues, ¿no? Después de un tiempo, el agua se enfría, o sea, su temperatura disminuye. ¿Por qué? Porque está perdiendo energía, está perdiendo calor, pues, ¿no? Vamos, seguimos. Pregunta número 6. Respecto a la materia, seleccione la secuencia correcta de verdadero B y falso F.
Número 1 dice, un compuesto se descompone mediante métodos químicos. A ver, ¿quiénes son los métodos químicos? Bueno, vamos a poner acá un ejemplo de un compuesto. Un compuesto sería el mercurio unido al oxígeno, sólido. Y un método químico sería, por ejemplo, la pirólisis. Pirólisis. En otras palabras, ponerlo al fuego. Lisis es romper y piro es fuego. Romper con fuego. Entonces, este compuesto, que es el óxido mercúrico, lo ponemos al fuego, al calor. ¿Y qué va a pasar? Se va a separar en mercurio líquido más oxígeno gas. Entonces, los métodos químicos sirven para separar a los elementos que forman un compuesto. Dice, un compuesto se descompone mediante métodos químicos para obtener las sustancias elementales que la forman, lo cual sería verdadero. Claro, puede ser pirólisis, electrólisis, fotólisis, pues, ¿no? Pirólisis es romper con fuego. Electrólisis es romper con electricidad. Y fotólisis es romper con un fotón, un paquete de energía, pues, ¿no? 2. Las sustancias tienen composición química definida. Claro, cuando nosotros estudiamos la clasificación de la materia, habíamos dicho que la materia se clasifica en sustancia y mezcla. ¿Ya? Sustancia y mezcla. La sustancia tiene composición fija, definida, constante. ¿Ya? Esa es la sustancia. Pero la mezcla se caracteriza porque su composición es variable. Tiene composición variable. ¿Ya? Variable. Entonces, la número 2 dice, ¿las sustancias tienen composición química definida? Sí. La sustancia tiene composición química definida. Y eso es verdadero. 3. Según su composición, la materia se clasifica como sustancias y mezclas. Claro. Según su composición, tenemos sustancias y mezclas. Y eso es verdad. La respuesta es la D de dado. 6, D de dado. Seguimos. Pregunta número 7. Dice, respecto a la clasificación de las sustancias y mezclas, establezca la correspondencia correcta, dice, ¿no? Tenemos ozono, agua turbia, vinagre, anhidrido carbónico. Entonces, el ozono se clasifica como sustancia elemental. Acá iría, pues, ¿no? La letra A. El agua turbia, vamos a considerarlo como mezcla. El agua turbia es una mezcla. ¿Pero qué tipo de mezcla? Va a ser considerado mezcla heterogénea. El vinagre, que es una mezcla de agua y ácido etanoico, va a ser considerado una mezcla homogénea. Y finalmente el anhídrido carbónico, que tiene por fórmula CO2, sería una sustancia compuesta. Entonces la respuesta sería D, B, AC. La A la respuesta. Claro, la A es la respuesta. Seguimos. Pregunta número 8. Dice, determine las proposiciones correctas respecto a los métodos físicos de separación de mezclas.
Uno, por decantación se puede separar el agua y el aceite. Es difícil, pero sí se puede hacer, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá un tubo de ensayo. Ahí está. Y en este tubo de ensayo tenemos aceite. Y tenemos agua. Entonces, si yo quiero separar el agua del aceite, sí se puede separar, ¿no? Acá tenemos el agua y acá tenemos el aceite. Entonces, inclinamos el tubo y el aceite va a salir. Claro que no es tan fácil, es difícil. Hay que tener pulso, pero sí se puede separar. Una forma más adecuada de separar el agua del aceite por decantación sería modificar este tubo de ensayo y hacerlo así, mira. Modificando el tubo de ensayo, ensanchando la parte del centro y adelgazando la parte de abajo y poniéndole un poquito y acá una llave. Tenemos acá el aceite y el agua, pues, ¿no? Entonces acá vamos a tener el agua y acá vamos a tener el aceite. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca acá un vaso de precipitado, se abre la llave y se va a recolectar aquí el agua, pues, ¿no? El agua. Y en otro recipiente se va a recolectar el aceite. Así, mira. Entonces, esta mezcla de agua y aceite se puede recolectar también modificando este tubo de ensayo, ensanchando la parte central y en la parte de abajo colocar un piquito con una llave. Y de esa forma, a través de un capilar muy fino, ¿no? Porque acá debe haber un capilar, va a separarse el agua del aceite usando esta llave. Bueno, es más fácil. A esto se le llama también la pera de separación. ¿Ya? La pera de separación. Dice, ¿por decantación se puede separar agua y aceite? Sí, sí se puede. Es difícil, pero sí se puede. Verdadero. 2. El agua y el alcohol etílico se puede separar por destilación. Claro, si yo tengo una mezcla de agua y alcohol etílico, formarían una mezcla homogénea. Entonces yo lo coloco en un balón. Acá va a estar el balón. Y acá coloco la mezcla de agua con el alcohol. Así, mira. ¿Y qué voy a hacer? Voy a calentar esta mezcla. Aplicamos calor. Se calienta en una cocinilla. Y esta mezcla va a formar vapor. Ahí está el vapor que se está generando. Para no perder este vapor, lo vamos a conectar a un sistema de destilación. Este sistema de destilación va a tener un sistema de flujo de agua. Por acá va a entrar agua fría, que va a salir por acá. Entonces, el agua va a circular por este sistema de acá, pues, ¿no? Así, enfriando a este tubo. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? El vapor viene por acá y al tocar este vidrio que está frío, ¿no? Va a estar frío el vidrio, va a comenzar a condensarse y se forma, ¿no? El líquido. Ahora, ¿quién es el líquido que se va a formar acá? El líquido que se va a formar va a ser el etanol. Acá vamos a tener al etanol, es decir, al Che3, Che2OH. Ah, profesores, si calentamos entonces esta mezcla de agua con etanol, el que forma vapor en mayor porcentaje va a ser el etanol. Y el agua va a formar menos porcentaje de vapor de agua. Entonces, quien se va a estar separando es el alcohol del agua. Entonces, acá vamos a recibir el alcohol. Claro que hay que controlar la temperatura. Acá la temperatura lo va a mantener a 80 grados Celsius. Entonces, a la temperatura de 80 grados Celsius, el alcohol hierve. El agua no, porque el agua necesita 100 grados Celsius para hervir. En cambio, a la temperatura de 80 grados Celsius, el alcohol ya está hirviendo, pues, ¿no? Entonces, el vapor que se genera es de etanol. Se condensa por nuestro sistema de destilación
y obtenemos pues el etanol, pues, ¿no? Entonces a esto se le llama destilación. Esto es una destilación. Entonces el agua y el alcohol etílico que forman una mezcla homogénea, ¿se puede separar por destilación? Claro, eso es verdad. 3. Mediante la filtración se separa la sal y el agua. Mira, la sal y el agua forman agua salada, pues, ¿no? Y el agua salada se considera una mezcla homogénea. Ya se considera una mezcla homogénea. Ahora, la filtración, ¿qué cosa es? La filtración significa, es algo parecido, se usa algo parecido al papel periódico o a una hoja bond, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de este papel? Este papel es como el papel toalla, pues, ¿no? El papel va a tener poros, ¿no? Va a tener huequitos, poritos. Entonces, lo que me interesa de ese papel son los poritos que tiene, los huequitos. Entonces, si yo agrego al papel filtro agua y le agrego sal, por los poritos va a pasar el agua y por los poritos va a pasar la sal. En otras palabras, tanto el agua como la sal pasan el papel de filtro. Entonces, el papel filtro o la filtración no sería un buen método para separar una mezcla homogénea. O sea, si yo tengo una mezcla homogénea y quiero usar papel filtro para separarlos, no sería un método adecuado. ¿Ya? No lo va a separar. Entonces, mediante la filtración se separa la sal y el agua. No, eso es falso. 4. Mediante la filtración se separa la glucosa y el agua. Bueno, la glucosa y el agua formaría el agua dulce. Y si yo lo pongo en un papel filtro, va a pasar el agua y también va a pasar la glucosa. Los dos pasan. Entonces, mediante la filtración se separa glucosa y el agua. No, esto también es falso. Entonces, la respuesta sería verdadero, verdadero, falso, falso. Me piden las correctas. Sería 1 y 2. 1 y 2, la B la respuesta. 8B. ¿Para qué mezcla se usa el papel filtro? Bueno, claro, para una mezcla heterogénea. Hay reacciones químicas que forman sólidos insolubles. Y estos sólidos forman cristales. Son partículas que están en suspensión, pero que son grandes, comparado con el tamaño del poro del papel. Entonces, si el tamaño del poro del papel es más grande que la mezcla, va a pasar toda la mezcla. Pero si el poro del papel es más chiquitito que la mezcla, o sea, que el soluto en este caso, entonces el soluto va a quedar retenido por el papel filtro. ¿Sí? O sea, la partícula que está dispersa, pues, ¿no? La partícula dispersa es la que queda retenido por el papel filtro. Entonces, para la pregunta 8, la respuesta es la B. 8B. Seguimos. Pregunta número 5. No, pregunta número 9. En la pregunta 9 dice, indique la alternativa que contiene solo propiedades generales de la materia. Entonces acá la pregunta es, ¿y quiénes son las propiedades generales de la materia? Mencionemos algunas de ellas. Las propiedades generales de la materia sería 1. Podríamos mencionar a la impenetrabilidad. Vamos a poner por acá la impenetrabilidad. Número 2, otra propiedad general podría ser la discontinuidad. Ya, la discontinuidad. Número 3, otra propiedad general podría ser la
Divisibilidad. Ya, la divisibilidad. Otra propiedad general podría ser la... ¿Qué más podría ser? La extensión. Claro, la extensión. Ahí está. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de propiedades generales, bueno, de la materia. Acá dice la alternativa A. Discontinuidad, claro, es general. Ductilidad, bueno, la ductilidad es, ¿qué era la ductilidad? Particular. La dureza, la dureza es particular. La impenetrabilidad, bueno, esto es general. La inercia, la inercia. La inercia es general. La masa, ¿qué es la masa? Bueno, toda materia tiene masa y tiene volumen, entonces es general. C, ductilidad. La ductilidad es una propiedad particular. La divisibilidad es general. La maleabilidad, no todos son maleables, entonces quiere decir que es particular. El volumen está relacionado con la extensión, pues, ¿no? Entonces va a ser general. La masa es general. El color se considera particular. La inercia es general. El volumen es general también, ¿no? La dureza, pero la dureza es particular. Me dice, indique la alternativa que contiene solo propiedades generales de la materia. Sería impenetrabilidad, inercia y masa. La B, la respuesta. La B. Seguimos, siguiente ejercicio. La porosidad también, profe, sería general, claro. La porosidad está relacionado con la discontinuidad. ¿Qué cosa es la porosidad? La presencia de espacio vacío en la materia. Y la materia es discontinua, o sea que tiene mucho espacio vacío. Seguimos. Pregunta número 10. Dice, determine la alternativa que contiene a una propiedad extensiva y a una propiedad intensiva. Las propiedades extensivas no dependen de la masa. No dependen. Ah, no. La extensiva sí depende. ¿No? La extensiva sí depende. La extensiva es la que sí depende. Sí depende de la masa. Ya, si es extensiva, sí depende de la masa. Por ejemplo, el peso. El peso W es igual a la masa por la gravedad. A mayor masa, mayor peso. A menor masa, menor peso. Como ves, el valor del peso depende de la masa. Si la masa aumenta, el peso aumenta. Y si la masa disminuye, el peso disminuye. Entonces, esa es una propiedad extensiva. Son aquellas que dependen, sí dependen de la masa. En cambio, una propiedad intensiva, ellas no dependen. Ajá, no dependen de la masa. Por ejemplo, tendríamos, ¿quién no depende de la masa? Por ejemplo, la densidad. La densidad, que es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, ¿qué cosa es la masa? La masa es extensiva. ¿Qué cosa es el volumen? Es extensivo. Entonces, si tú tienes un extensivo que se divide entre otro extensivo, el resultado es un intensivo. Entonces, la densidad es intensiva. ¿Ya? Es intensiva.
¿ya? Entonces, la densidad es un ejemplo de propiedad intensiva. Entonces, tenemos por acá maleabilidad. Bueno, yo puedo tener, ¿qué cosa es la maleabilidad? La maleabilidad es cuando un cuerpo puede formar láminas, hojas, planchas. Ejemplo, los metales. Con los metales podemos formar hojas metálicas, planchas metálicas, ¿no? Se pueden hacer láminas, pues, ¿no? Entonces, la maleabilidad no depende de la masa. Puedo tener poca masa y es maleable. O puedo tener mucha masa y es maleable. Entonces, esto es intensivo. La densidad, hemos dicho que es intensivo. La capacidad calorífica. Ah, la capacidad. Acá me están hablando de la capacidad calorífica. Entonces, la capacidad calorífica representada por la C mayúscula va a ser igual al calor específico multiplicado por la masa. A mayor masa, mayor capacidad. Y a menor masa, menor capacidad, ¿ya? Si la masa aumenta, la capacidad aumenta. Si la masa disminuye, la capacidad calorífica disminuye. Entonces, la capacidad se considera extensiva. Entonces, la capacidad calorífica va a ser extensiva. La temperatura de fusión. Bueno, la temperatura de fusión no depende de la masa, pues puedo tener un litro de agua, claro, un metro cúbico de agua y este funde a 0 grados Celsius. O puedo tener un litro de agua y este funde a 0 grados Celsius. Entonces, la temperatura de fusión no depende de la masa. Entonces, si no depende de la masa, esto es intensivo. Punto de fusión, igual, es intensivo. Densidad, este es extensivo. Densidad es extensivo. Volumen es extensivo. Volumen es extensivo. Peso es extensivo. Determine la alternativa que contiene a una propiedad extensiva y a una propiedad intensiva. Primero extensivo, luego intensivo. Y la respuesta es la B. No, la densidad es intensivo. No depende de la masa. ¿Cómo lo demostramos? Fácil, miren. Si yo tengo un volumen de 1 metro cúbico de agua y mido la densidad, su densidad va a ser igual a 1 gramo sobre mililitro. Pues si yo tengo 1 litro de agua, acá tengo agua, y tengo un volumen de 1 litro de agua, entonces la densidad de esta agua va a ser igual a 1 gramo sobre mililitro. Entonces la densidad es una propiedad intensiva porque puedo tener poca agua, 1 litro de agua, y su densidad vale 1. O puedo tener 1 metro cúbico, o sea, 1000 litros de agua, y la densidad de ese volumen de agua sigue siendo 1. Entonces es intensiva, no depende de la masa. Profe, disculpe, escribimos Sí. cuando pusimos en la alternativa C, densidad al contexto puso extensivo. Ah, la densidad le he puesto extensiva. A Ajá, ver, punto de fusión. Ya lo vi, ya lo vi. Ya está. Aquí. Entonces, la densidad va a ser intensiva. profe, Y acá también le he puesto extensiva, creo otra vez, ¿no? Acá sí, también le puse extensiva. Y es intensiva. Claro, es intensiva. Y el volumen es extensivo, pues, ¿no? Volumen extensivo y peso extensivo. Ahora sí. profe, disculpe una duda. Sí, Eh, dime. en el caso, ¿cómo se llama de la fórmula de la capacidad calorífica? Yo vi cómo se me ha puesto la masa dividida a la capacidad y me había que es igual cómo se llama el calor específico. Y como yo tenía entendido que el calor específico era constante, o sea, no cambiaba, yo lo asumía como parecido, digamos, a la densidad, que es masa entre volumen, pero no cambia. Entonces dije, digamos, si es así, entonces debe ser también, ¿cómo se llama? Intensiva, pero es extensiva, pero porque no entiendo. La capacidad depende de la masa, pues. Si la masa aumenta,
Acá está, mira, esta es, la relación. Se compara la capacidad versus la masa. Si aumentas la masa, la capacidad numéricamente aumenta. Y si disminuyes la masa, la capacidad disminuye. Entonces vemos que el efecto es directo. Cuando la masa aumenta, la capacidad aumenta. Cuando la masa disminuye, la capacidad disminuye. Entonces, la capacidad calorífica es extensiva. Profe, disculpe, pero en el caso, ¿cómo se ve de la densidad? ¿Por qué no se puede aplicar lo mismo? En el caso de Mejor. la densidad, Ajá. fácil, mira. Tú puedes tener un volumen de 1 metro cúbico de agua. Vamos a demostrarlo con este volumen. Este volumen son 1000 litros de agua, ¿no? 1 metro cúbico representa 1000 litros de agua. Entonces yo tengo un tanque con 1000 litros de agua y mido la densidad y su densidad es 1 gramo sobre mililitro. O yo puedo tener una botellita de 1 litro de agua y mido la densidad de ese litro de agua y sigue siendo 1. O sea, yo puedo tener 2 litros de agua y la densidad es 1. O 5 litros de agua y la densidad es 1. O 100 litros de agua y la densidad es 1. O sea, la densidad es una propiedad intensiva en el caso de, por ejemplo, del agua, pues, ¿no? En el caso del etanol, en el caso del benceno, en el caso del tetracloruro de carbono. Entonces, la densidad es una propiedad intensiva. Profe, Ahora, ¿cómo lo quiero demostrar matemáticamente? Acá les he puesto, ¿no? La masa es extensiva, está en el numerador. El volumen también es extensivo, está en el denominador. Entonces, una forma de reconocer las propiedades intensivas es que si tú tienes en el numerador una extensiva y en el denominador otra extensiva y las divides, vas a hacer la división, el resultado te da una intensiva, que en este caso es la densidad. profe, entonces, ¿cómo se llama? Se puede decir, digamos, que por cada masa que yo agarre, cierta cantidad de masa que agarre, siempre voy a agarrar, digamos, cierta cantidad de volumen, o sea, en la misma proporción, porque es constante la densidad, ¿verdad? ¿Correcto? Es una constante. Ah, ya, gracias, profe. Muy bien, seguimos. Pregunta número 11. Determine la secuencia correcta de verdadero y falso. Un sólido se fundirá por calentamiento y pasará a líquido. Si pasa de sólido a líquido, bueno, eso se llama que se está fundiendo, pues, ¿no? Entonces, un sólido se fundirá por calentamiento y pasará a líquido. Bueno, sí, es correcto decir eso. Si yo tengo hielo y lo calentamos, entonces el hielo se vuelve líquido porque se está fundiendo, ¿no? El hielo se funde y obtenemos un líquido. Y eso sería verdadero, ¿no? La primera sería verdadera. Continuamos. Dice acá, ¿los líquidos tienen forma variable y volumen definido? Bueno, esa es una característica de los líquidos, ¿no? Los líquidos tienen forma variable, claro. La forma del recipiente que lo contiene. Bueno, si el recipiente es una esfera, el líquido va a tener la forma de una esfera. Si el recipiente es un paralelepípedo, la forma del líquido va a ser un paralelepípedo. Ahora, ¿el volumen está definido en los líquidos? Claro. Yo puedo tener 1 litro de agua y conozco el volumen.
el valor del volumen sí está definido, ¿no? 1 litro, por ejemplo, pero su forma va a ser variable. ¿Ya? Entonces, los líquidos tienen forma variable y volumen definido, sí. Y eso sería verdadero. 3. En el estado gaseoso predominan las fuerzas de repulsión. A ver, si yo tengo el sólido, entonces en el sólido las partículas, vamos a decir que hay una fuerza de atracción, ¿no? Pero también hay una fuerza de repulsión. Entonces, para el estado sólido, diremos que la fuerza de atracción o de cohesión va a ser mayor que la fuerza de repulsión, pues, ¿no? Esa es la característica de un sólido. Para el caso del líquido, diremos que estas fuerzas entre las partículas van a ser iguales. La fuerza de atracción o de cohesión va a ser igual a la fuerza de repulsión. Y en el estado gaseoso, o en el gas, pues, ¿no? La fuerza entre las partículas, ¿cómo va a ser? La fuerza de atracción va a ser menor que la fuerza de repulsión. O sea, la repulsión va a ser mayor que la atracción. Entonces dice acá, 3. En el estado gaseoso predominan las fuerzas de repulsión. Sí, como se trata de un gas, la fuerza de repulsión es la que predomina. 4. En el estado sólido predominan las fuerzas de atracción. Claro, la atracción es la que predomina. Se le llama atracción o cohesión. Le puedes llamar atracción o le puedes llamar cohesión. Ya, cohesión. Y eso sería verdadero. Todas son verdaderas. La A, la respuesta. 11A. 11A. Vamos, seguimos por acá. Pregunta número 12. Dice, los cambios físicos se diferencian de los cambios químicos en que estos modifican la composición de los reactantes o forman sustancias nuevas. Sin embargo, es posible expresar ambos tipos de transformación mediante ecuaciones. Identifique el tipo de cambio físico o químico que representa cada una de las siguientes ecuaciones. Tenemos sulfato de sodio dequehidratado. Acá la fórmula, ¿no? Todo esto sería su fórmula. Es la misma como sólido o como líquido. Como yo veo que la fórmula es la misma, no ha cambiado, ¿no? Esta fórmula es igual a esta fórmula, son iguales las fórmulas. Entonces, esto de acá es un ejemplo de cambio físico nada más. Cambio físico. En el caso 2, que vemos que el zinc, ¿no? El zinc está solo como sustancia elemental. Pero en el producto, después de la flechita, vemos al zinc formando parte de un compuesto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ha pasado con el zinc? El zinc ha reaccionado y ahora ha ido al nitrato. Y acá teníamos al nitrato de plata y ahora tenemos a la plata solita. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido una reacción química. En la número 2 está ocurriendo una reacción química. Y las reacciones químicas son cambios químicos. Entonces, esto sería, ya sería un cambio químico. Número 3. En la número 3 dice C2H2. ¿Qué cosa es el C2H2? El C2H2 no es otra cosa que carbono, triple enlace carbono, hidrógeno, hidrógeno.
Chicos, un momentito, chicos. A ver. ¿Dónde está? No. Ahí está, chicos, ahí está. No, he regresado, he vuelto, jóvenes. Entonces tenemos acá el C2H2, que es un compuesto, que en nuestro caso es el etino, y el etino se une, ahí está, se está uniendo, ahí está la estructura, y se está formando lo que nosotros conocemos como el benceno. Así, mira. Entonces, como podemos observar, estas dos estructuras son totalmente diferentes. Entonces, acá ha habido un cambio químico, ya, un cambio químico. Otra forma de saber que ha ocurrido un cambio químico es que esta fórmula es diferente a esta fórmula. Las fórmulas son diferentes. Como las fórmulas son diferentes, diremos que ha ocurrido un cambio químico. Lo mismo pasa en el 4, ¿no? Dice C4H8, esta fórmula es diferente a esta fórmula. Son diferentes. Como son diferentes las fórmulas, podremos decir que esto es un cambio químico. Pero si queremos entender qué ha ocurrido acá, sería así, mira. Tenemos acá el Ch2, doble enlace Ch2 y Ch3. Y esto ha cambiado y está formando ahora el Ch2, doble enlace Ch2, más el Ch2, doble enlace Ch2. Listo. Entonces, eso es lo que está pasando en la número 4. En la número 4, esa estructura de 4 carbonos se está separando. Como se está separando, eso es una reacción química, es decir, un cambio químico. Claro, exacto. Cuando la fórmula no cambia, es un cambio físico. Pero si la fórmula cambia, es un cambio químico. Sería como un truquito para saber si hay cambio físico o no. Claro, por eso estoy colocando las estructuras en 3 y 4 para que se note, pues, ¿no? ¿Qué tan cambio, qué tan grande es ese cambio, pues, ¿no? En el caso de 3, se unen las moléculas para formar una estructura más grande. Y en el caso 4, se rompe la molécula para formar dos moléculas. No, una estructura grande forma dos estructuras pequeñas. Muy bien, entonces la respuesta sería físico, químico, 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 pues, ¿no? Acá está, físico, químico, químico, químico. La B, la respuesta. 12B, 12B. Vamos, seguimos. Pregunta 13. El ciclo del agua depende de la energía solar y se inicia con la evaporación de las aguas superficiales de los mares, ríos, lagos y con la transpiración de las plantas. Gran parte del agua evaporada se convierte en nubes, desde donde regresa a la superficie como lluvia, granizo o nieve. Respecto a la conversión del vapor de agua en lluvia, granizo o nieve, marque con verdadero B o falso F cada una de las siguientes proposiciones y señale la secuencia correcta. A ver, ¿qué tenemos acá? Dice, respecto a la conversión del vapor de agua. Acá dice que tenemos vapor de agua, o sea, el agua está en forma de vapor y se convierte en lluvia, pero la lluvia es el agua en estado líquido. El granizo, ¿qué cosa es el granizo? Es el agua, pero en estado sólido. Y la nieve también es otra forma del agua, pero en estado sólido. ¿Ya? Entonces tenemos lluvia, granizo y nieve. La lluvia es líquida, el granizo es sólido y la nieve es sólida también, ¿no?
A la primera pregunta dice, ¿ocurre un cambio químico? No. Si pasa de vapor a líquido, eso es una condensación y eso es un cambio físico. Entonces no podemos decir que es un cambio químico, ¿no? Es un cambio físico. ¿Se produce un cambio físico? Sí. Entonces la primera es falsa y la segunda es verdadera. 3. La composición química del agua no cambia. Claro, el agua sigue siendo agua. Agua vapor, agua líquido, agua sólido. O sea, su composición no cambia. Verdadero. 4. ¿Se forman nuevas sustancias? No, porque el agua sigue siendo agua. No ha aparecido una nueva sustancia, ¿no? Sigue siendo agua. Entonces dice acá, ¿se forman nuevas sustancias? No, no se están formando nuevas sustancias. Eso es falso. No se forma, pues, ¿no? Entonces la respuesta es falso, verdadero, verdadero, falso. La B, pues, ¿no? La B. 13B. 13B. Seguimos, siguiente ejercicio. Pregunta 14. Dice, en un experimento de laboratorio se hace reaccionar el magnesio con el oxígeno del aire, lo que genera como producto óxido de magnesio. Con respecto a los tipos de materia resaltados en negrita, seleccione la secuencia correcta de verdadero y falso, pues, ¿no? Entonces vamos a clasificar acá la materia. Vamos a poner acá la materia. Habíamos mencionado que se clasifica en sustancia y en mezcla, ¿no? Puede ser una sustancia o una mezcla. En un experimento de laboratorio se hace reaccionar magnesio con oxígeno. Ahora, la sustancia puede ser de dos tipos, llamada sustancia elemental, o la sustancia puede ser una sustancia compuesta. Al decir acá, en un experimento de laboratorio se hace reaccionar magnesio. El magnesio entraría acá, es una sustancia elemental, ¿ya? El magnesio sería una sustancia elemental. Con el oxígeno, claro, el oxígeno también es una sustancia elemental. Del aire. Ahora, ¿el aire qué cosa viene a ser? Bueno, si yo tengo una mezcla, la mezcla puede ser una mezcla homogénea o la mezcla puede ser heterogénea. ¿Ya? Entonces, la mezcla puede ser homogénea o la mezcla puede ser heterogénea, pues, ¿no? Si la mezcla es homogénea, a ver, ¿quién sería acá? El aire. ¿Cómo se considera el aire? El aire se considera una mezcla homogénea. Entonces acá entraría aire, pues, ¿no? El aire. Dice luego, lo que genera como producto óxido de magnesio. Y el óxido de magnesio entra acá. Ahí está el óxido, que es una sustancia compuesta. Muy bien. Dice, se mencionan 4 sustancias puras. ¿Quiénes son las sustancias puras? Las sustancias puras son el magnesio, el oxígeno y el óxido de magnesio. Habrían 3 sustancias puras. 4 no son 3. Por lo cual la primera es falsa. 2. El óxido de magnesio y el oxígeno son compuestos. Bueno, el óxido de magnesio es compuesto, pero el oxígeno, no, el oxígeno no es compuesto. El oxígeno es una sustancia elemental. Entonces no es correcto decir que los dos son compuestos. No, los dos no son compuestos. Eso es falso. 3. El aire es una solución o mezcla homogénea. Claro, al aire también se le conoce como una solución, que son las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas son también llamadas solución. ¿Ya? Eso sería verdadero. Entonces la respuesta es falso, falso, verdadero. La D es la respuesta.
Entonces, en la pregunta 14, la respuesta era la D. Vamos, seguimos. Pregunta número 15. Dice, los elementos y los compuestos son sustancias puras, mientras que los primeros poseen en su composición átomos de un solo elemento. Los compuestos están formados por la combinación de dos o más elementos. Se sabe que el aire hay principalmente oxígeno y nitrógeno, y en menor proporción dióxido de carbono, metano y gases raros. Luego es válido afirmar que el aire constituye una, vamos a ver, entonces según lo que nos dice acá tenemos el aire. Entonces nos dice que el aire, hay principalmente oxígeno, o sea, en el aire que encontramos, oxígeno. ¿Ya? Pero este oxígeno es el O2, pues, ¿no? Y nitrógeno, también en el aire tenemos nitrógeno. Y el nitrógeno es N2. Y en menor proporción, dióxido de carbono. Entonces acá también tenemos al dióxido de carbono. Entonces en el dióxido de carbono tenemos al CO2. ¿Ya? Ese es el dióxido de carbono. Metano. El aire también tiene metano, que viene a ser el CH4, pues, ¿no? Y gases raros, claro. Y los llamados gases raros, pues, ¿no? Muy bien, los gases raros serían, pues, el helio, el neón, el argón, pues, ¿no? Ellos son los gases raros. Dice, se sabe que el aire hay principalmente oxígeno y nitrógeno y en menor proporción dióxido de carbono, metano y gases raros. Luego es válido afirmar que el aire constituye una mezcla de compuestos únicamente, ¿no? Pues, compuesto es el dióxido de carbono y el metano, ¿no? Ellos serían compuestos. Él es compuesto y él también es compuesto. Pero decir que solo tiene compuesto no sería correcto. Eso sería falso. No es correcto decir que tiene únicamente compuestos el aire. 2. Solución en estado gaseoso. Claro, el aire se considera una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea. ¿Ya? O también llamada solución, pues, ¿no? Entonces, ¿solución en estado gaseoso? Sí. Al aire se le considera una solución en estado gaseoso. Eso es verdadero. 3. Mezcla de elementos únicamente. Nuevamente ponen esta palabrita, ¿no? Únicamente. No, únicamente no, pues. Claro, el oxígeno es una sustancia elemental, pues, ¿no? Acá tenemos una sustancia elemental. Y acá también tenemos otra sustancia elemental. Y los gases raros también son sustancias elementales, claro. Sustancia elemental. Entonces, decir que la mezcla, dice, mezcla de elementos únicamente sería falso, pues, ¿no? 4. Mezcla de elementos, claro, en el aire hay elementos, pero también hay compuestos. Eso sería verdadero. La respuesta sería, es válido decir 2 y 4. 2 y 4 sería la C. La C es la respuesta. 15C. Seguimos. Pregunta número 16. En la 16 dice, cuando se saca simultáneamente una botella de gaseosa de una congeladora, temperatura promedio igual a menos 18 grados Celsius, y otra de refrigeradora, temperatura promedio igual a 4 grados Celsius, se observa que en la superficie de la primera se forma escarcha y en la segunda pequeñas gotas de agua.
Respecto de lo que sucede en la superficie de estas botellas, determine la alternativa correcta. A ver, analicemos. ¿Qué está sucediendo acá? Dice que tenemos una botella y que se saca a esta temperatura. Entonces vamos a tener acá nuestra botella. Vamos a poner que esta es nuestra botellita. Y que la temperatura a la cual está saliendo es a menos 18 grados Celsius. Luego tenemos una segunda botella que se saca de una congeladora, de un refrigerador, dice. Y esta botella va a estar a 4 grados Celsius. Va a haber una segunda botella. Y en esta segunda botella la temperatura promedio es de 4 grados Celsius. Dice que en la superficie de la primera se forma escarcha. Así mismo. ¿Qué cosa viene a ser eso? Mira, el aire es una mezcla, pues, ¿no? Y en esa mezcla, que es el aire, hay vapor de agua. Hay agua en forma de vapor. Cuando este vapor de agua que está en el aire toca la botella, ¿no? Va a tocar la botella, se convierte en un sólido. Entonces tenemos aquí agua sólida. Entonces diremos que el agua sólida es la escarcha. O sea que el vapor cambia a sólido, ¿no? Se va a solidificar. Ah, profesor, entonces el vapor de agua cambia de vapor a sólido. Claro, porque la botella está fría, a menos 18 grados Celsius, pues, ¿no? Entonces se va a solidificar. Entonces esa es la escarcha que aparece en la superficie de la botella. En el otro caso, igualito, tenemos el aire, y en el aire está el vapor de agua. Pero al tocar la botella, ¿qué va a suceder? Como la temperatura es 4 grados Celsius, entonces acá lo que va a ocurrir es una condensación. Entonces acá se va a formar gotitas de agua, ¿no? Y acá tendríamos el agua en forma líquida, ¿no? Se forma agua líquida. Y eso es lo que estaría pasando, pues, ¿no? En un caso pasa de vapor a sólido, es la formación de la escarcha, y el otro sería de vapor a líquido, que sería la condensación o la formación de gotitas de agua. Dice, cuando se saca simultáneamente una botella de gaseosa de una congeladora, temperatura promedio igual a menos 18 grados Celsius, y otra de la refrigeradora, temperatura promedio igual a 4 grados Celsius, se observa que en la superficie de la primera, vamos a decir que esta es la primera, se forma la escarcha. Y en la segunda, pequeñas gotas de agua. Entonces, esta es la segunda y se forma gotitas de agua. O sea, agua en forma líquida. Respecto de lo que sucede en la superficie de estas botellas, determine la alternativa correcta, pues, ¿no? A, en la primera hay un cambio químico. No, pues si era agua en forma de vapor y vos agua sólida, sigue siendo agua. No dejó de ser agua. No podemos decir que es un cambio químico, sino un cambio físico. ¿Ya? Entonces la primera es falsa. B, en ambas botellas se producen cambios estructurales del agua. Bueno, la estructura del agua es H2O y luego es H2O. En el segundo caso igual, el vapor de agua es agua y luego sigue siendo agua. O sea, no podemos decir que en ambas botellas se producen cambios estructurales del agua. No, el agua no cambia su estructura. ¿Ya? C, el cambio en la segunda botella se denomina condensación. Claro, si de vapor paso a líquido, se está condensando. Esa es la condensación. Cuando un vapor se vuelve líquido. Y eso sería verdadero. D, el cambio en la primera botella se denomina sublimación directa. Pues si tengo vapor que se vuelve sólido, a eso se le llama sublimación inversa. No, no es la directa, es la inversa. No es correcto decir directa. Entonces lo que está mal ahí es la palabra directa. No es sublimación directa, es sublimación inversa. En la E dice, en las dos botellas se produce liberación de calor al entorno. Veamos, si acá está la botella, que está a una temperatura de menos 18 grados Celsius, y el agua
en forma de vapor debe estar a una temperatura, supongamos, de 20 grados Celsius. Toca la botella, ¿no? La superficie de la botella. ¿Y qué va a pasar? Va a perder energía. Claro, la botella está fría y el vapor está caliente, se podría decir. Entonces, cuando toca la botella, se forma el sólido, pues, ¿no? Entonces, ¿quién está perdiendo energía? Es el vapor. ¿Quién está ganando la energía? Es el vidrio, es la botella, pues, ¿no? Entonces, la superficie de la botella gana la energía, ¿no? Gana energía. Mientras que el vapor, que es el entorno, pierde energía. Dice, ¿en las dos botellas se produce liberación de calor al entorno? No. No se libera calor al entorno, al revés, se absorbe calor del entorno. ¿Por qué? Porque el vapor contiene energía y cuando toca la botella va a perder esa energía, ese calor, ¿no? Se va a transferir a la superficie de la botella. Entonces, ¿en las dos botellas se produce liberación? No, no es liberación, es absorción. Eso es falso. La respuesta es la C, pues, ¿no? 16C. Seguimos. Pregunta 17. Dice, a 150 mililitros de agua a 70 grados Celsius se agregaron 10 mililitros de agua a 5 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio en grados Celsius de la mezcla? Dato, densidad del agua, 1 gramo sobre mililitro, y calor específico del agua es 1 caloría sobre gramos grados Celsius. Veamos nuestros datos. Tenemos aquí el volumen, la temperatura, el volumen, la temperatura. Y me piden la temperatura de equilibrio. Entonces vamos a decir acá. El dato es el volumen. El volumen dice que es 150 mililitros de agua. A 70 grados Celsius. Entonces acá tengo el dato de la temperatura. Entonces la temperatura es 70 grados Celsius. Se agregaron 10 mililitros de agua. Ahora tengo otro volumen. Y el otro volumen viene a ser 10 mililitros de agua. A 5 grados Celsius. Su temperatura es 5 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio en grados Celsius de la mezcla? Entonces, para analizar la mezcla, voy a hacer un gráfico acá. Voy a decir lo siguiente. Aquí tenemos 70 grados Celsius, que es el que está caliente. Y acá ponemos 5 grados Celsius, que es el que está frío. Si analizamos, decimos, el que está caliente, el cuerpo caliente, se va a enfriar. Y el cuerpo que está frío se va a calentar, ¿ya? Entonces, el que está a 70 se va a enfriar. Y acá tendríamos un calor perdido. Hasta llegar a una temperatura llamada temperatura de equilibrio. Y el que está frío, es el que está a 5 grados, es el cuerpo que está frío, se va a calentar. Y significa que va a ganar, calor ganado. Entonces acá hay transferencia de energía. La energía se transfiere del cuerpo caliente al cuerpo frío. Y la temperatura va a cambiar también, ¿no? El que está caliente, 70 grados Celsius, se va a enfriar hasta una temperatura de equilibrio. Y el que está frío, a la temperatura de 5 grados Celsius, se va a calentar hasta la temperatura de equilibrio. Listo. Entonces necesitamos una fórmula acá. Por equilibrio térmico, nosotros diremos, la fórmula sería menos el calor perdido debe ser igual a más el calor ganado. ¿Ya? Esa es nuestra formulita. Menos el calor perdido va a ser igual a más el calor ganado. Entonces tenemos acá
El calor no es otra cosa que calor específico por masa por variación de temperatura. El calor específico va a ser del agua. La masa es del agua y la variación de temperatura es del agua. Ese es igual al calor ganado, que también va a ser calor específico por masa por variación de temperatura. Pero como también es agua, calor específico del agua, masa del agua y variación de temperatura del agua. Analizando esta fórmula, observamos que tenemos de dato el calor específico, que es 1. Pero este calor específico va a ser el mismo en ambos lados, agua, agua. Entonces el calor específico se va a cancelar. ¿Qué me queda? La masa del agua. Pero por definición nosotros sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces densidad por volumen me da la masa. Ahora, la densidad del agua vale 1, ¿no? 1 es su valor, porque acá está de dato, ¿no? La densidad del agua dice que es 1. Entonces va a ser 1 gramo sobre mililitro. Multiplicado por el volumen es igual a la masa. Pero 1 por B va a ser B. Quiere decir que numéricamente la masa y el volumen van a ser iguales. O sea, en números son iguales. Entonces, como yo tengo de dato el volumen que es 150 mililitros, entonces yo puedo decir que su masa va a ser 150 gramos de agua. ¿Por qué? Porque numéricamente son iguales, ¿ya? Y en este otro volumen, que tengo volumen 10 mililitros de agua, entonces su masa, claro, lo que quiero es la masa, su masa va a ser 10 gramos de agua. Listo. Entonces tenemos masa del agua, para el que está perdiendo, sería 150 gramos. Por la variación de la temperatura. ¿Cuánto sería la variación de la temperatura? Bueno, para este caso su variación de temperatura sería temperatura de equilibrio, que sería la temperatura final, menos la temperatura inicial. Esto de acá sería la inicial. ¿Ya? Esa sería la inicial. Que sería 70 grados Celsius. Entonces acá va el signo menos, pues, ¿no? Ahí está. Eso es igual a la masa del agua del que está frío, que son 10 gramos. Tenemos 10 gramos de agua. Por la variación de la temperatura. Entonces, la variación de la temperatura para el que gana sería temperatura final, que sería esta de acá, sería su temperatura final, la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial. Esta sería la inicial, que sería 5 grados Celsius. ¿Qué hacemos ahora? Eliminamos, que vamos a eliminar acá. Se va a cancelar gramo con gramo. Un cerito con un cerito. Y me quedaría 15 por la temperatura de equilibrio, que sería menos 15 veces la temperatura de equilibrio. Menos por menos me daría más, ¿ya? Menos por menos me da más. Y sería 15 multiplicado por 70, que sería 1050, ¿ya? 1050. Entonces acá tendríamos 1050 grados Celsius. Eso es igual. 1 por la temperatura de equilibrio sería temperatura de equilibrio. 1 por 5 sería 5. Menos 5 grados Celsius. Bueno, hay que terminar la parte operativa. Y esta temperatura de equilibrio que está con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo. Temperatura de equilibrio más 15 grados, 15 veces la temperatura de equilibrio debe ser igual a 1050 grados Celsius más 5 grados Celsius. Entonces, 1050 más 5 sería 1055 grados Celsius. Es igual a 1 más 15 sería 16. De acá la temperatura de equilibrio sería igual a dividir 1055 entre 16. Y eso me daría 65,9. 65,9 grados Celsius. Esa es la temperatura de equilibrio. Y la respuesta sería la B, pues, ¿no? La B. Entonces, para el ejercicio 17, la respuesta es la B.
A ver, vamos a analizarlo de otra forma. Dice, el agua está a 70 grados y el agua está a 5. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio? O sea, la respuesta tiene que estar entre 70 y 5. Claro. Entonces, si analizamos acá, la temperatura es 70 y acá la temperatura es 5. O sea, mi respuesta X debe estar en ese intervalo. ¿Ya? Debe estar en ese intervalo. No puede ser mayor de 70 y no puede ser menor que 5. Claro, no tendría sentido, pues, ¿no? Entonces, la temperatura de equilibrio X debe estar entre esos dos valores. Primera alternativa, 70,3 no puede ser, porque es mayor que 70. No se va a calentar la mezcla final. No, no se calenta, no puede ser la A. En la C dice menos 65. Tampoco puede ser, no puede ser menor que 5 grados. Debe estar en el intervalo entre 5 y 70. Y menos 65 es menor que 0. No, eso es imposible. No puede ser la C. ¿Podría ser 37? Sí. ¿Podría ser 59? Sí. Y podría ser 65. Entonces quedan dos alternativas descartadas. La A y la C no podían ser respuestas. Listo, vamos. Siguiente ejercicio. Pregunta 18. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio en grados Celsius cuando una barra de plomo de 100 gramos a 60 grados Celsius se introduce en 600 gramos de agua a 25 grados Celsius? Veamos. Vamos a hacer el análisis de la temperatura. Haciendo el análisis de la temperatura tenemos aquí 60 grados Celsius. Y tenemos 25 grados Celsius. Y acá va a estar la temperatura de equilibrio. Entonces, la temperatura de equilibrio debe estar en ese intervalo, entre 60 y 25. La respuesta no puede ser mayor que 60. O sea, si por ahí encuentro, por ejemplo, no hay mayor que 60. Menor que 25. Por ejemplo, 24. Acá me dice 24,58. ¿Podrá ser respuesta 24? No, jóvenes, no puede ser menor que 25. Tiene que ser mayor que 25. Ya, o sea, 24 no puede ser respuesta. Ya, 24 no puede ser respuesta. Descartada esa posibilidad. Entonces, la respuesta tiene que ser mayor a 25. Puede ser 25,42, 26,2, 25,17 y 27,4. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, no? Entonces, la respuesta tiene que estar dentro de este intervalo, entre 60 y 25. El que está caliente se va a enfriar, ese es el calor perdido. Y el que está frío se va a calentar, y eso va a ser el calor ganado. Entonces tenemos calor perdido y tenemos calor ganado. ¿Qué se cumple acá? Se cumple que menos, ¿no? El calor perdido debe ser igual a más el calor ganado. ¿Ya? Entonces, menos calor específico por masa por variación de temperatura va a ser igual a más calor específico por masa por variación de temperatura. Ahora, ¿quién está perdiendo energía? Veamos. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio en grados Celsius? Cuando una barra de plomo a 60 grados. Ajá, el que está a 60 grados es el plomo. Entonces, esto es el calor específico del plomo, la masa del plomo y la variación de temperatura del plomo. Se introduce en 600 gramos de agua. Ajá, tenemos el agua como la otra sustancia. Acá está el agua. Entonces sería calor específico del agua, masa del agua y variación de temperatura del agua, ¿no? Agua, ¿no? ¿Tenemos de dato el calor específico del plomo? Sí, mira, ahí está. Sería menos 0,03. ¿Ya? Ahí está, menos 0,03. Calorías sobre gramos por grado Celsius. Por la masa de plomo es 100 gramos. Entonces acá tenemos 100 gramos. Por la variación de temperatura del plomo. Para la variación de temperatura del plomo diremos, esta es su variación de temperatura, que sería la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio,
menos la temperatura inicial. 60 viene a ser la temperatura inicial. Claro, el plomo inicia en 60, menos 60 grados Celsius. ¿Eso a qué debe ser igual? Eso debe ser igual al calor específico del agua. Aquí está. 1. 1 caloría sobre gramos por grado Celsius. Por la masa del agua. Pero la masa del agua dice que es 600 gramos. Aquí está. 600 gramos. Por la variación de la temperatura. Para el caso del agua, acá tenemos la variación de la temperatura. Su temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio. Va a ser temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, que es 25 grados Celsius. Ya está. Entonces, ahora es cuestión de hacer los cálculos matemáticos, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Calorías se cancela con caloría, gramos se va con gramos, gramos se cancela con gramos, y grados Celsius se va con grados Celsius. Veamos, ¿qué más podemos eliminar? 2 ceros también, ¿no? Este cerito se cancela con este cerito, y este cerito se cancela con este cerito. Habría que multiplicar ahora. Multiplicando, me quedaría menos 0,03 por la temperatura de equilibrio, sería temperatura de equilibrio. Menos por menos da más. ¿Y cuánto es 0,03? ¿No? Hay que multiplicar, ¿no? 0,03 por 60. Eso me daría 1,8. Más 1,8. Acá sería 1,8 grados Celsius. Eso es igual a 6 por la temperatura de equilibrio, que sería 6 veces la temperatura de equilibrio. Menos 6 por 25. ¿Cuánto es 6 por 25? Eso me daría 150. Aquí tendríamos 150 grados Celsius. Ahora es cuestión de ordenar las variables, pues, ¿no? Temperatura de equilibrio a un lado, entonces acá tenemos 6 veces la temperatura de equilibrio, este menos pasa con más al otro lado, 0,03 la temperatura de equilibrio. Y este 150 pasa al otro lado como 150 grados Celsius, más 1,8 grados Celsius. Sumamos 150 más 1,8 sería 151,8 grados Celsius. Eso es igual. 6 más 0,03 sería 6,03 temperatura de equilibrio. Entonces, la temperatura de equilibrio es igual. De ahí sacamos la temperatura de equilibrio. Sería dividir 151,8 entre 6,03. Y eso me da 25,17. Ya sería 25,17 grados Celsius. 25,17, la A, la respuesta. Entonces, 18A. Muy bien, como se dan cuenta, este tipo de ejercicios es mecánico. Una vez que ya entendiste cómo se hace, ya lo puedes resolver, pues, ¿no? Mecánicamente. Cuidado con las operaciones y con los signos nada más, pues, ¿no? Vamos, seguimos. Pregunta 19. Dice, ¿qué cantidad de energía expresada en joules se produce en la desintegración de 1 por 10 a la menos 10 gramos de una sustancia radiactiva? Dato C, la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. En este caso necesitamos una fórmula. ¿Ya? Acá vamos a poner la fórmula. Y la fórmula es la ecuación de Albert Einstein. Einstein nos decía que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado.
Ya, eso es lo que nos dice Einstein. Ahora, acá vamos a analizar las unidades. La energía, si yo lo quiero en Joule, entonces la masa tiene que estar en kilogramo. Y C, la velocidad de la luz, tiene que estar en metros sobre segundo. ¿Ya? Y tenemos la energía en joules. Para este caso, C, la velocidad de la luz, va a tomar el valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Ya? Ese sería el valor de C, el valor de la velocidad de la luz. El otro caso sería que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado y que la energía, ahora quiero unidades de ergio. Para ese caso, la masa tiene que estar en gramos. Y C, la velocidad de la luz, tiene que estar en centímetros sobre segundo. Y de esa forma tengo ergios. Ahora, en este caso, C, la velocidad de la luz, se toma el valor de 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. Ya está. Y ahí tenemos nuestra teoría, pues, ¿no? Hay que estudiar esa teoría, ¿no? Si la energía lo quiero en joules, la masa debe estar en kilogramos. Pero si la energía lo quiero en ergios, la masa debe estar en gramos. Ahora sí, usando la fórmula diremos, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué cantidad de energía expresada en joules se produce en la desintegración de? Tenemos la masa, esto de acá viene a ser la masa. Entonces la energía es igual a la masa, que es 10 a la menos 10 gramos. Entonces esta masa hay que pasarlo a kilogramos, pues, ¿no? Factor de conversión. 1 kilogramo tiene 1000 gramos, pues, ¿no? Gramos se cancela con gramos. Y ya convertí la masa que estaba en gramos a kilogramos, con un factor de conversión. Y me faltaría la velocidad de la luz. Y justo me han dado de dato la velocidad de la luz, mira. Justo en las unidades que necesito, metros sobre segundo. Por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, la energía, ¿qué va a ser igual? A 10 a la menos 10, dividido entre 10 al cubo, y esto multiplicado por 3 al cuadrado, que sería 9. Y 8 por 2 sería 16. Y tendríamos acá kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Listo, ya está. Entonces, la energía, ¿a qué sería igual? Bueno, tendríamos 9 multiplicado por 10 a la menos 10, por 10 a la 16, por 10. Este 10 al cubo que está en el denominador, que tiene exponente 3, va a subir al numerador con exponente cambiado, va a ser menos 3. Y este kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado no es otra cosa que joule. Ya está. Entonces la energía, ¿a qué va a ser igual? A 9 por 10. A ver, menos 10 menos 3 menos 13. Con 16 quedaría, ¿cuánto queda? Quedaría 10 al cubo, pues, ¿no? 10 al cubo joules. Listo. Entonces la respuesta es 9 por 10 al cubo. Y esa es la clave, es la C. La C es la respuesta. 19C. Ya la 19 es la C. Uno más. Ejercicio número 20. Dice, una de las propiedades físicas de la materia, mediante la cual se puede diferenciar una sustancia de otra, es su densidad. Para facilitar el intercambio de información, es preciso expresar la densidad de toda sustancia según el Sistema Internacional de Unidades, SI. Si un experimentador encuentra que la densidad de la sustancia A es 5 microgramos sobre mililitros, pues acá yo tengo la densidad que es igual a 5 microgramos sobre mililitro. ¿Cuál es la densidad de A en el sistema internacional? En otras palabras, me están pidiendo la masa en kilogramos
y el volumen en metros cúbicos. Eso me están pidiendo, pues, ¿no? Llevarlo, la masa que está en microgramos a kilogramos y el volumen que está en mililitros hay que llevarlo a metros cúbicos, pues, ¿no? Entonces, factor de conversión. Un micro. Profesor, ¿qué cosa era un micro? Claro, acá el problema es recordar qué cosa era un micro. Entonces, recordando, deci, centi, mili, micro, nano. Un deci es 10 a la menos 1. Un centi es 10 a la menos 2. Un mili es 10 a la menos 3. Un micro es 10 a la menos 6. Un nano es 10 a la menos 9. Ya está, ahí está micro. Entonces decimos, un micro no es otra cosa que 10 a la menos 6. Como dice microgramos, multiplico por gramo, multiplico por gramo. Microgramo se cancela con microgramo. Pero lo que yo quiero es kilogramo. Entonces, factor de conversión. Un kilogramo tiene 1000 gramos. Gramos se cancela con gramos. Y luego tengo mililitros, ¿no? Mililitros. Pero lo que yo quiero es metros cúbicos. Entonces, ¿qué tengo que saber acá? Alguna relación entre metros cúbicos y mililitros. Diré, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Y un litro va a ser igual a 1000 mililitros. Entonces, de estas dos relaciones yo puedo concluir que un metro cúbico sería igual a 1 con 6 ceros. Mililitros. ¿Ya? Entonces, un metro cúbico tiene 1.000.000 de mililitros. Y eso sería igual que escribir un metro cúbico es igual a 10 a la sexta mililitros. Y eso es 1.000.000. Conocida esa relación, yo voy a decir acá, factor de conversión. Un metro cúbico equivale a 10 a la sexta mililitros. Mililitro con mililitro se cancela. Y ya está. ¿Qué podemos hacer acá? Ah, mira. Puedo observar lo siguiente. Puedo observar que esta densidad va a ser 5 por 10 a la menos 6 por 10 a la 6 dividido entre 10 al cubo. Kilogramos sobre metros cúbicos. Pero este 10 a la menos 6, con este 10 a la 6, me daría 10 a la 0, porque menos 6 más 6 sería 0, y 10 a la 0 es 1. Entonces, esto quedaría como 5 por 10. Este 10 al cubo que está en el denominador sube al numerador como menos 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Listo, eso sería 5 por 10 a la menos 3. Entonces, en la 20, la respuesta es la A. La A es la respuesta. Entonces, la respuesta en la pregunta 20 es la A. Bueno, jóvenes, ya no tenemos mucho tiempo. Les voy a dar las claves de los que faltan. Y si por ahí hay un ejercicio que no te sale, me dices, ¿ya? Me dice, profesor, ese ejercicio no me ha salido. Resuélvanlo, ¿ya? Vamos, pregunta 21. En la pregunta 21, ¿no? En la pregunta 21, la respuesta es la B. Ya, me quedo sin cena, dice. 21B, ¿ya? En la pregunta 22, la respuesta es la de dado. En la pregunta 23, la respuesta es la A. En la pregunta 24, la respuesta es la E. Ya, la E es la respuesta. 24E. En la pregunta 25, la respuesta es la C. 25C. En la pregunta 26,
La respuesta es la D de dado. ¿Ya? 26D de dado. En la pregunta 27, la respuesta es la D de dado. En la pregunta 28, la respuesta es la D, 28D. En la pregunta 29, la respuesta es la C, ¿ya? 29C. En la pregunta 30, la respuesta es la D de dado, ¿ya? 30D de dado. En la pregunta 31, la respuesta es la B, 31B. En la pregunta 32, la respuesta es la E, 32C. En la 33, la respuesta es la E también. Ya, 33E. En la pregunta 34, la respuesta es la E. En la pregunta 35, la respuesta es la C, 35C. Y en la pregunta 36, la respuesta es la A. ¿Ya? A ver, me alcanza para hacer una preguntita más. Tengo 3 minutitos. ¿Cuál no te ha salido? Todas, profesor, todas. ¿Cómo que todas? Vamos, dime, ¿cuál hacemos? La 25 y todas las demás. Todas, dicen, ¿no? A ver, pregunta 25. Veamos, pregunta 25. Acá está. Dice, indicar el número de propiedades extensivas. Claro, acá nos está preguntando quiénes son extensivas. Bueno, la temperatura. ¿Será intensiva o extensiva? Veamos, analicemos la temperatura. Por ejemplo, yo puedo tener un caño y abro la llave del caño y recibo el agua en un vaso. Ahí está, mira. Entonces ahí tenemos el agua que hemos recibido del caño, pues, ¿no? Y este agua del caño debe tener una temperatura de 18 grados Celsius. ¿Ya? Ahí está la temperatura del agua. Agarro otro vaso, ¿no? Ahí está otro vasito. Y abro la llave del caño y pongo agua también. Y la temperatura también va a salir de 18 grados, pues, ¿no? Porque es el agua del caño, está a la misma temperatura. Se me ocurre a mí juntar los dos vasos de agua en un vaso más grande, un recipiente más grande. Y coloco el agua acá, pues, ¿no? Ahí está. La pregunta es, ¿qué temperatura tiene el agua? Y la respuesta es, tiene una temperatura de 18 grados. No ha cambiado su temperatura, ¿no? Se mantiene constante. O sea, yo puedo tener una masa de agua, una masa M1, y puedo tener una masa M2. Y yo junto estas dos masas y tengo una masa total. Pero la temperatura del agua se mantiene constante. Entonces la temperatura, vamos a considerarlo una propiedad intensiva.
Intensiva. Entonces la temperatura es intensiva. La masa depende de la masa, o sea, ella misma depende de sí misma. Entonces ella es extensiva. La densidad, ¿qué habíamos dicho de la densidad? Que la densidad era intensiva. Intensiva, pues, ¿no? Claro, es intensiva. El punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la cual pasa de sólido a líquido. Ya, de sólido a líquido. Y este no depende de la masa. ¿Ya? No depende de la masa. El punto de fusión es constante. ¿Ya? ¿Ya? Entonces el punto de fusión es intensivo. El volumen es extensivo. La maleabilidad es intensiva. La capacidad calorífica, que es C, que es igual al calor específico por la masa, ella sería extensiva. Y el peso es extensivo. Me están pidiendo por las extensivas. ¿Cuántas son? Veamos. 1, 2, 3, 4. Y ahí está. La respuesta es la C. Ya me arrepentí, dice. La 24, profe. La 24. Ya me estoy pasando de la hora, jóvenes. La última, la 24. Uy, la 24 es grande, ya veamos. De frente dice, al respecto establezca el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La sacarosa y el agua se clasifican como mezclas. No, pues, la sacarosa es un compuesto y el agua es un compuesto. Entonces, si yo veo acá solo la sacarosa diremos que es un compuesto. Y el agua, acá está el agua, también es otro compuesto. ¿Ya? Entonces, sacarosa y agua son compuestos. ¿La sacarosa y el agua se clasifican como mezclas? No, eso es falso. No son mezclas, son sustancias compuestas. ¿No? 2, ¿el dióxido de carbono y el agua son compuestos moleculares? Claro, el dióxido de carbono y el agua se consideran compuestos moleculares. Ahora, ¿por qué moleculares? Porque el carbono se une al oxígeno mediante enlace covalente. Entonces, esta estructura forma una molécula. Igualito el agua. El agua es la unión del átomo de hidrógeno con el átomo de oxígeno. Entonces, también forma una molécula. Entonces, ellos son considerados compuestos moleculares. Y eso es verdad. 3, la combustión y la fotosíntesis son cambios químicos exotérmicos. Veamos, la combustión va en esta dirección. Y acá está la energía. Ya, acá está la energía. Ahí está la energía. Como la energía es el producto de la reacción, es un producto, de acuerdo a esta flechita, está en la zona de los productos, acá están los reactantes, acá está el producto, entonces diremos que ahí es exotérmico. Entonces, para la combustión, diremos que es un proceso exotérmico. ¿Ya? Exotérmico. Dice la combustión y la fotosíntesis, pero la fotosíntesis, la flechita está en sentido contrario. Entonces, esto es los reactantes y este sería el producto, ¿no? Cambia. Entonces, en este caso, la energía está en la zona de los reactantes y eso sería un proceso endotérmico. Está absorbiendo energía, ya absorbe la energía. Entonces no podemos decir que los dos procesos son exotérmicos, no. Uno de ellos es exotérmico, el que va hacia la derecha, la flecha que apunta hacia la derecha, y el otro proceso es exotérmico, diré endotérmico, el que apunta a la flechita hacia la izquierda, ¿no? Entonces acá dice, ¿la combustión y la fotosíntesis son cambios químicos exotérmicos? No, eso es falso. 4. La disolución de azúcar en agua. O sea, si disuelvo azúcar en agua, ¿corresponde a un cambio físico? Claro. El agua con sal, agua salada, es cambio físico. El agua con la glucosa es cambio físico. Agua con azúcar, cambio físico. Por eso la respuesta es la E. ¿Se entendió? Muy bien, jóvenes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao, jóvenes. Hasta luego. Chao, chao.